Es necesario recordar una vez más sobre este punto: reformas a la Constitución, su definición, requisitos, trámite, la consulta popular. Importante: las leyes envejecen ante el paso del tiempo y por la sucesión de acontecimientos, por lo que necesitan remozamiento. Pero la Constitución es diferente a las leyes ordinarias, porque nada menos que la Constitución plasma con ánimo de permanencia los valores y principios del modo de vida de la sociedad a la que va dirigida, por las reglas de juego de la convivencia política, sus libertades fundamentales, la ordenación política, por lo que la Constitución posee una marcada pretensión de perdurabilidad. Un concepto de la reforma de la Constitución es la modificación, adición o supresión parcial de preceptos, siempre y cuando no implique la transformación de su esencia y substrato. De acuerdo con el principio de rigidez constitucional, la ley fundamental sí puede ser reformada, modificada o adicionada, pero por medio de un procedimiento especial, con ritualidades especiales y por autoridades diferentes al legislador ordinario, que asumen un carácter de poder extraordinario, denominado poder constituyente, derivado o delegado. La Constitución guatemalteca es rígida, aunque no hace alusión expresa al principio de la rigidez. Sin embargo, no puede ser reformada por el Congreso de la República, que es el legislador ordinario, y el procedimiento tiene especial reformas. Está sujeto a reglas y condiciones especiales. Quiero decirles algo muy importante, que la Constitución es un documento jurídico, un documento político, motivo por el cual no puede interpretarse ni aplicarse como si fuera el Código Civil o el Reglamento de Tránsito. Las normas de la Constitución se redactaron en su momento con un lenguaje conciliatorio entre tendencias políticas divergentes. Un presidente dijo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no deben constituirse en jueces de jueces, ni interferir con las obligaciones de otros organismos. En su preámbulo dice que gobernantes y gobernados deben actuar con estricto apego a la ley, al derecho. Tampoco se justifica afirmar que la Constitución debe ser tratada como, repito, cualquier ley ordinaria. La Corte de Constitucionalidad no le corresponde tomar decisiones arbitrarias de carácter político, económico o social, porque se trata nada menos que de la ley suprema. Y a propósito, el tratadista Manuel Fraga dice: nuestra Constitución, como todas, necesita un desarrollo y una adaptación permanente. Necesita reformas cuando fuere necesario y sobre todo por la diaria aceptación y desarrollo. La Constitución necesita un debate constitucional permanente.
Estoy recordando que una vez el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República, ex magistrado de la CC, ex ministro de Educación y de Relaciones Exteriores, ex diputado constituyente, etc., me dijo, fíjate que todo el mundo habla de reformar la Constitución. Los diputados, la mayoría de diputados dicen vamos a reformar la Constitución y el problema es que no conocen la Constitución. No es nomás de hablar de la reforma constitucional. Muy importante decirles lo siguiente. ¿Quiénes poseen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? Aquí debemos hacer un repaso ligero sobre antecedentes de las reformas constitucionales en Guatemala. Algunas poco afortunadas y de mal recuerdo para los habitantes y los procesos ocurridos en otros países. Es evidente que en el Estado constitucional la fuente del Estado mismo es el pueblo. Esto es obvio e indiscutible. Pero alcanzó forma hasta muy avanzado el tiempo histórico de la humanidad. Esto se comprendió hasta que se liquidó el absolutismo. El Estado totalitario de nuestro tiempo aún discrepa de cuál es el fundamento legítimo del poder y desde luego el modelo político que lo ejerce. La transferencia de la posición del Estado absoluto al democrático se produjo cuando el soberano pueblo reemplazó al soberano rey. En el debido instante en que se hizo sentir la existencia de una voluntad general, como la teorizó Rousseau. Usualmente llamamos Carta Magna a la Constitución, quien sin tener en cuenta que hay diferentes momentos históricos entre las cartas y las constituciones, aquellas eran otorgadas por los gobernantes, aunque fueran extendidas bajo presión, pero en todo caso reteniendo la pretensión del poder. En cambio, las constituciones surgidas de abajo eran producto de la soberanía popular. ¿Algunas tareas? Sí.